Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Pero qué molesto es estar estreñido, ¿verdad? No ir con regularidad al baño, sufrir de dolor de tripa, de panza o de estómago. Bueno, chicos, el estreñimiento por definición es una alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso, en el sigmoides, y por consiguiente un endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión. Hoy os he dicho unas pautas que os van a servir y que os van a valer y que vais a hacer un masajito que os va a venir estupendamente bien. Y básicamente el intestino, chicos, aquí lo estamos viendo muy rápidamente. Quitamos el intestino, lo que son el intestino delgado, ¿de acuerdo? Y vamos a darle caña al intestino grueso, y es, como veis aquí, el ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoides. Vamos a hacer unos masajes por esta estructura. Como siempre os digo, esta terapia hay que hacerla a diario. El ejercicio se va a realizar unas 10-15 minutos, ritmo lento y suave, masaje profundo con poco aceite y llevando siempre la respiración. Vamos a arrancar este masaje, espero que os guste, vamos a darle caña y sin más dilación, vamos al lío, señores. Hola a todos, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos cogiendo el pollo y nos vamos a... Buenas, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien. Bueno, he cogido aquí un set de grabación un poco distinto, en el que vamos a ver un poco cómo nos aliviamos, cómo hacemos un masajito abdominal. Lo vais a ver ahí, lo vais a ver ahí. Este ejercicio, como digo, lo tenéis que hacer 10 minutitos, 15 minutitos al día, con tranquilidad, con mucho cariño, ¿de acuerdo? Con mucho cariño al pollo. Entre los pollos nos tenemos que cuidar, ¿eh? Tenemos que hacerlo suave, lento, profundo, ya que las capas que vamos a tocar están profundas. Las capas superficiales, muscularmente, las capas profundas, donde vamos a tocar el intestino grueso, el ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoides. Vamos a hacer una estrategia muy suave, vamos a necesitar un poquito de crema. No nos vale con hacerlo solo una vez al día, porque si solo lo hacemos una vez en un día y esperamos decir, bueno, pues venga, y ahora ya de aquí al baño. No, esto no funciona así, esto es una estrategia que vais a tener que ir haciendo vosotros una vez al día durante un cierto tiempo para ir acomodando e ir ayudando. Además de pautas nutricionales que os voy a decir luego, y recordar que podemos meter un poco de pautas nutricionales, además de hidratación, ejercicio físico, un montón de cosas que os voy a decir. Y venga, no me voy a enrollar más, vamos a empezar con el masaje. ¿Por qué tengo esto aquí en la mano? Bueno, esto es calor, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros tenéis tensión abdominal, tenéis zonas enduradas, un poquito de calor en la zona nos puede venir bien, sobre todo en la zona de la izquierda. Dejamos el ombligo, ¿de acuerdo?, a la izquierda. Ese sería el sigmoides. Y ahí, ¿de acuerdo?, podemos dejar que caliente un poquito la zona, porque esa es la zona que más se va a trabajar. Vamos a preparar toda la zona abdominal, ¿de acuerdo?, y vamos a trabajar sobre todo la zona de evacuación. El 90% de los estreñimientos es la zona de sigmoides. La zona de sigmoides está representada ahora mismo, he puesto aquí unas toallitas y unas cremitas, ¿vale? Siempre que trabajemos con toalla, con cremas, pues cogeros una toalla para poder estar, bueno, pues para poder ir limpiándoos, ¿de acuerdo? Si en algún momento notáis que el audio pues le pasa algo o no se ve algo, me lo decís. Bueno, la zona de sigmoides está ahora mismo representada por el Colpack que me he puesto aquí, o Gelpack. Entonces, esta zona es en el 90% de los casos donde se producen los estreñimientos. Se reabsorbe mucho el agua, lo que es las heces se vuelven tremendamente secas y duras y es muy difícil evacuarlo. ¿Cómo se evacúa? ¿Cómo se saca el carbón de la mina? Pues lo metes en una carreta, lo empujas y lo sacas fuera. Entonces, mediante técnicas de masaje, de fricción y de movilización, vamos a conseguir hacer una especie como de recorrido que nos va a ayudar a sacar de la mina todo el carbón que no tiene que estar ahí. Así que podemos empezar con 5 minutitos de calor, aplicándolo en esta zona, y bueno, pues es una manera de empezar para quitar un poquito de tensión abdominal. Bueno, tenéis que entender básicamente que al principio es un roce superficial, en el que vamos a utilizar poca crema. Ya sabéis que me gusta apoyarme en cremas de calidad, Fisiocrem, aquí tenéis. ¿Por qué poca crema? Porque cuanta más crema pongas, menos vas a profundizar,
¿de acuerdo? Entonces, mucha crema, evitado. También tengo aquí un botecito de aceite que me decís, oye, ¿me puedo echar aceite de romero? ¿Me puedo echar aceite de lavanda? ¿Me puedo echar...? Podéis echaros el aceite que vosotros queráis, con los principios activos que vosotros queráis. Yo voy a utilizar esta cremita y luego voy a utilizar un poquito de aceite. Pero esto es tan sencillo como simplemente humedecer las manitas. Cuidado con las uñas, a la hora de hacer los masajes tenemos que estar con las uñas bien recortaditas y bien rasuraditas. Y el primer masaje que vamos a hacer durante 2 minutos es, con ambas manos, vamos a pasarlas lentamente, a ver que me caigo, lentamente, haciendo un barrido circular. Podéis hacerlo en este sentido, podéis cambiar las manos y realizarlo en el otro sentido. Vamos a hacerlo, chicos. Los que tengáis un poquito de crema por casa, incluso se puede hacer sin crema, ¿vale? Yo trabajo osteopatía visceral, lo hago sin crema y las técnicas se podrían hacer perfectamente sin crema. Pero he decidido meter un poco de crema porque cuando uno no tiene la sensación bien de lo que está haciendo, toda la energía extra se la va a llevar la crema, va a deslizar la mano. Entonces, es tan sencillo como os digo, 1, 2 minutitos, vamos a ir haciendo un círculo y vamos a darnos una caricia en la panza, una caricia en la tripa, una caricia, ¿de acuerdo? Tenemos que pasar por debajo del ombligo, ¿de acuerdo? Y tenemos que llegar hasta la zona costal, que son las costillitas, lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces son 2 minutos muy relajado, este es el preámbulo de hacer una buena terapia, ¿de acuerdo? Y es muy importante, como digo, conectar con vuestro cuerpo, ver si hay zonas duras, ver si hay una zona que molesta un poquito, no molesta un poquito. Si digamos que nos duele un poquito, pues por la zona de la izquierda, pues le pondríamos un poquito más de calor para intentar que lo que es la fricción no duela y todo sea más correcto, que todo sea más equilibrado. Entonces, esto se lo podéis hacer a vuestra mamá, a vuestro papá, a vuestro novio, vuestra novia. Si me cabe un perro, no conozco un perro estreñido, pero tiene un aparato digestivo en el que no le iría mal este tipo de masajes. Entonces, se puede hacer a ti mismo, que te estoy enseñando, pero también lo podéis hacer a quien vosotros queráis, con mucho cariño, con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si el estreñimiento está definido, ¿eh? El estreñimiento, como os he dicho, es dificultad al evacuar y echar la caquita, las heces, la defecación, sea bolitas muy duras, muy duras. Entonces, venga, una vez que hemos hecho 2 minutos esta técnica de fricción para preparar toda la zona abdominal, ya que aquí están los abdominales, está el intestino delgado, está lo que es la boca del estómago, el estómago, tenemos que prepararla bien. Ahora vamos a hacer ya un masajito, vamos a coger un poquito de aceite, echamos una gotita. Ahora ya lo que vamos a hacer, con permiso del pollo, ahí lo tenemos, vamos a hacer ahora un masajito horario, ¿vale? Ahora sí tiene sentido el horario, ¿por qué? Porque ya os he descrito que tenemos colon ascendente por aquí, colon transverso y colon descendente, y de ahí del sigmoides para afuera de la mina, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo tan sencillo como las 2 manos van a hacer una presión hacia abajo, y ese va a ser como una especie de fulcro que van a hacer con las 2 manitas, y vamos a ir haciendo ya, no es superficial, sino semiprofundo, ¿de acuerdo? Haciendo un movimiento por lo que es la tripita, así. Arrancamos debajo de lo que es el ombligo, subimos metiendo un poquito la mano, bajamos metiendo la mano, y bajamos hasta la espina ilíaca, ¿de acuerdo? Espina ilíaca antero-superior, antero, aquí. En este huesecito que estáis aquí, para no liar ojo los nombres. Tenemos que llegar hasta ahí y volver por el ombligo. Estamos ahí, válvula ileofecal, ascendente, transverso, descendente, sigmoides. ¿Por qué me pongo en una posición semi-recostada? Podríais hacerlo tumbado, ¿vale? Pero siempre tenéis que estar con las piernas un poquito acortadas. Aquí no las subo mucho porque en esta cámara perdéis la mano si la meto por aquí. Pero tenéis que estar con un poquito de flexión de piernas para acortar la musculatura y poder pasar a través del masaje, ¿vale? Entonces yo aquí bajo un poquito las piernas para que lo veáis bien. Vamos a hacer, como digo, otros 2 minutos de un roce semi profundo, no es profundo del todo, haciendo ese bombeo lento, haciendo las horas de reloj, ¿de acuerdo? Empezamos
a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Estamos aquí en las 6, subimos a las 9, vamos a las 12, a las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, ¿vale? Venga, horario muy suavecito. No es profundo del todo, no estoy haciendo una profundidad a tope, sin embargo sí que estoy haciendo un poquito de fútbol con las dos manos y estoy ya movilizando, ¿de acuerdo? Estoy ahí movilizando. Perfecto. ¿Podréis utilizar talón de la mano? Me vale, talón de la mano. Profundizáis menos, pero talón de la mano la podéis utilizar. Incluso podéis con el puñito ir haciendo un movimiento suave y lento. Ya estará alguno, el que lo esté haciendo. Pues a mí me están sonando las tripas. Pues a mí me están dando ganas de, no sé, no ir al baño, ¿no? Pero como sensaciones raras en la tripa. Estás moviendo todos los fluidos que hay en las vísceras, ¿de acuerdo? Estás moviendo todo lo que hay a nivel intestinal, a nivel de intestino delgado, intestino grueso. En la válvula iliofecal, si del intestino delgado al intestino grueso hay aquí una puerta, como una especie de compuerta, tienes un problema, está invaginado, está un poquito inflamado. En cuanto hagas esto, vas a empezar a liberar gas, vas a empezar a liberar todo lo que estaba haciendo un atasco, y eso es una auténtica maravilla, esta estrategia, ¿eh? Como os digo, 2 minutitos, suave, semisuperficial, ¿vale? Siguiente estrategia que vamos a hacer, estrategia de zig-zag. Por eso me he puesto esta cámara, porque en esta digo, joder, pues es que no se va a ver del todo bien, ¿cómo me pongo? En esta no se ve bien unas cosas y en esta no se ve bien otra. Entonces, las combinamos las dos y hacemos así de bien. Un zig-zag es un ida y venida, va a ir de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y quiero que hagáis una línea debajo del ombligo, otra por encima del ombligo y otra un poquito por encima. Entonces, cogemos las manos, esta tira y empuja, y esta tira y empuja. Tira y empuja, tira y empuja. Arrastro con una, empujo con la otra, arrastro con una, empujo con la otra. Mirad. Tiro y empujo, tiro y empujo. Tenéis que tener las abdominales relajadas. Tenéis que llevar una respiración, yo estoy hablando y claro, voy acelerado, pero tenéis que ir cogiendo aire 3 segundos, soplando lentamente 5, 6, 7 segundos. Vamos a hacer 10 líneas de pasada por debajo del ombligo a una velocidad lenta, suave, pausada, profundizando un poco, no tengáis miedo a meter la mano, ¿eh? ¿Veis cómo estoy metiendo aquí la manita? Sin dolor, localizando. Si hay dolores, tendremos que ir al médico, que no puede uno estar con dolor abdominal, esto debería de ir cediendo. Cuando ya hayamos hecho 10 pasaditas, repito, una tirando y la otra empujando, y luego la otra empuja y la otra tira, bueno, en realidad es tirar y empujar, disculparme, vamos a pasar a la zona inmediatamente por encima del ombligo para hacer 3 líneas de ataque, que serían estas 3 líneas, una por aquí y otra por aquí. Y seguimos haciendo lo mismo, empujamos y tiramos, push and pull, y vamos bien lateral, sin miedo, y así peinamos la musculatura transversa. ¿Por qué os he puesto en la descripción? Vamos a luchar contra el estreñimiento y contra el dolor abdominal y dolores de tripa. Muchos dolores de tripa vienen por problemas de la musculatura lisa, por decirlo de alguna manera. No está llegando bien la sangre por esos epiplones, por esas autopistas que hay. Y aquí lo que estamos haciendo es fomentar la movilidad, fomentar la llegada de oxígeno y sangre a las vísceras, ¿vale? Entonces, muy despacito. Esto no se hace en un estadio agudo. ¡Oh, qué dolor tengo! No me puedo ni mover. Si no te puedes ni mover, tienes que ir al médico. Y como mucho, un poquito de masaje superficial. Pero no hay nada como, si tienes mucho dolor, compresión, hacerte una bolita y meter un poco de calor muy suave. La compresión alivia el dolor. Seguimos con nuestra segunda tanda de empuja y tira encima del ombligo, ¿vale? Y vamos a terminar con la tercera, que va a ser pegadita a las costillas, sin miedo a meternos en las costillas. Mirad cómo rebordeo, espero que lo estéis haciendo bien. Mirad cómo me meto aquí debajo de las costillas, Aquí básicamente con esta estoy tirando y con la derecha estoy empujando. Y ahora cambia las tornas. Con la derecha tiro y con la izquierda empujo. Un movimiento de zigzag en el que estamos tocando, como digo, todos los órganos
que se ocupan aquí de la fábrica de la digestión, ¿eh? Llevamos 5, venga, vamos a hacer 5 más, llegando a la respiración. Dejar comentarios, chicos, porque luego los vamos a resolver, ¿de acuerdo? Recordar que estos son terapias de masaje para aumentar la motilidad intestinal. La motilidad intestinal es la velocidad a la que se mueven las cosas en la digestión, para que todos nos entendamos, ¿vale? Y vamos con la última, muy despacito, recordar que luego le daremos a los comentarios. Y esto está diseñado para todas las edades, para el niño, la niña, la madre, la abuela, el cuñado, la cuñada, la nuera, para toda la familia. Bueno, hemos hecho un roce superficial, 2 minutos. Hemos hecho un roce un poquito más profundo, horario. El roce superficial era con las 2 manos alternando. Roce horario, haciendo un masaje horario. Hemos hecho una terapia ahora muy interesante en la que hemos hecho un zigzag. Hemos empezado por abajo, una línea por abajo, una línea por encima del ombligo y una línea un poquito por encima. Ahora vamos a hacer un drenaje del colon descendente. El colon descendente está aquí, el sigmoides está inmediatamente. Luego os voy a poner unas láminas y lo vamos a ver guay. Entonces lo que quiero es que esto drene y llegue a sigmoides. Que el sigmoides esté repletito de materia fecal cuando hayamos terminado. Porque vamos a mover todo el contenido de agua que hay, vamos a mover todas las heces que tenían que llegar a su sitio, para que esto esté con overbooking ya y el cuerpo diga, macho, tenemos que salir de aquí al baño, ¿vale? Así que si terminamos esta estrategia y vamos al baño, muy bien, pero recordar que esto se consigue durante días y semanas de trabajo. Alimentación, respiración, deporte y masaje. Entonces lo que vamos a hacer es, con las manos aquí, vamos a hacer presión y vámonos para abajo. Saliendo de las costillas, las manos entran y vamos a hacer 10 pasadas hasta el hueso que vais a encontrar de la cadera aquí delante, ¿de acuerdo? Espinas ilíacas. Ahí lo tenéis. Muy lento, muy despacito, 3 pasadas. Con los deditos de las manos, 4 pasadas. ¿Veis lo que estoy profundizando? Mis manos están así prácticamente y están entrando, fijaros, se quedan a nivel. Entonces estoy profundizando mucho, no tengáis miedo en apoyar y apretar lentamente haciendo un buen drenaje, ¿eh? Eso es, vamos 5, vamos a por 5 más. Salimos de las costillas, apretamos. Podemos reforzar una mano, si queréis. En vez de trabajar con las 2 a la vez, podemos reforzar una mano. La reforzamos y vamos cayendo por la zona. Eso es. Muy bien. Vamos allá a tope. Vamos por 6, 7, digo. Nos quedan 8, 9, 10. Cogiendo aire. Soltándolo. Y esto es un masaje mecánico que está llevando, pues cuando vais a un centro comercial, a un aeropuerto o a un sitio donde hay una escalera mecánica. Nuestra motilidad es así, va moviendo siempre hasta el final, hasta el señor baño, todo lo que entra en nuestro cuerpo. Así que nosotros lo único que estamos ahí diciéndoles con cariño, oye, venga, desplázate. Y esta es la 10ª, vamos a hacer la última para que veáis cómo profundizo. Mirar lo que entra a la mano. Yo estoy sanete, yo no tengo problemas de estreñimiento, entonces si vosotros notáis que aquí duele, aflojar un poquito. Si notáis mucha bola, muy endurado, algo que es muy molesto, tratarlo con un poquito de cuidado, no metéis tanto la mano, ¿vale? Entonces, con cariño y con suavidad, veréis con el paso de los días cómo conseguís hacerlo un poquito más profundo y os va mejor. Hemos hecho descendente, vamos a hacer transverso, ¿de acuerdo? Va básicamente como tengo la mano. Entonces, cogeremos debajo de la costilla, meteremos las manitas como las estamos haciendo, metiendo las manitas, metiéndolas ahí o reforzando una, y haremos de derecha a izquierda. Y esto es que no seamos zurdos o diestros, todo el mundo tiene... Bueno, miento, hay una enfermedad
que se llama, ay, lo tengo que mirar, cago en la leche, qué buena anécdota, en el que las vísceras están cambiadas de orden, es una barbaridad, o sea, lo que tiene que estar a la derecha es a la izquierda, y creo que el aparato digestivo está cambiado de orden, lo que tiene que estar a la derecha está a la izquierda, y creo que pasa incluso con el corazón, todas las vísceras. A ver quién es capaz de ponérmelo en comentarios, una enfermedad en que las vísceras hacen un espejo, cambian de sentido, lo que está a la derecha está a la izquierda y lo que está a la izquierda está a la derecha. Ahí va, pues esa es buena. Bueno, pues todo hijo de vecino que no tenga problemas viscerales o enfermedades raras, porque eso es una enfermedad rara, de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Bien debajo de la costillita, sin miedo a meter la mano, con respeto, con cariño, pero con firmeza, ritmo lento, suave, ¿vale? Llevamos 5, vamos a por otras 5. Recordad que el masaje es profundo, poco aceite. Yo ya me he echado un poquito de aceite porque resbala mucho y un poquito de crema, porque bueno, con esas cremas notas un alivio y un bienestar inmediato, y si la tripita la tenemos de aquella manera nos va a venir muy bien, preparar la zona muscular, ¿vale? Eso es. Vamos dándole, despacito, con cariño, nos quedan 3 más, nos metemos, mirad, se sumergen las manos debajo de la costilla y trazamos una línea hacia la izquierda como si fuera un parabrisas, como si estuviésemos en un coche, un parabrisas. 2 más, lento y controlado, profundizando. Vamos a por la última, salimos de la costilla, básicamente a la altura de la clavícula, a la mitad de la clavícula o la línea del pezón, nos viene bien para localizar. Y vamos desde lo que es la línea del pezón derecho a la línea del pezón izquierdo aproximadamente, pero sin miedo de pasarnos hacia la izquierda porque dejaremos de pulsar, pero sabremos que hemos hecho una buena trazada horizontal. Muy bien. Pues ya hemos hecho, de acuerdo, descendente, hemos hecho transverso. Vamos a hacer ascendente. Válvula iliofecal, donde el intestino delgado, que son muchos metros de intestino, llega a una aberturita, y en esa aberturita se abre una gran caverna, que es el intestino grueso, ¿de acuerdo? Entonces, un truquito podría ser, ¿de acuerdo?, saliendo de la cresta ilíaca, darle unos segunditos con la mano y hacer un masajito como me estáis viendo, ¿vale? Entre lo que es el ombligo y lo que es la cresta ilíaca, este huesecito que estáis aquí, trazáis una línea que estáis viendo aquí, pues bajáis un poquito y hacéis ahí un movimiento de circulito a la izquierda, circulito a la derecha. ¿Para qué? Para que esa puerta, ¿de acuerdo?, es como un pasillo que tiene una puerta que llega a una gran estancia. Es muy interesante que esa puerta esté bien liberada, ¿vale? Tratamiento extra, no lo tenía apuntado en la chuleta, pero muy importante. Cuando hago osteopatía siempre talto válvula iliofecal. Eso es. Y ahora lo que vamos a hacer, después de ese minutito extra que os he dicho, para tocar una parte muy importante de entre fases, ¿de acuerdo?, de intestino delgado e intestino grueso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a remontar desde la cresta ilíaca hasta la costilla, ¿de acuerdo?, líneas hacia arriba. Traccionamos ahora, ya no estamos empujando, ahora estamos traccionando. Traccionamos con la mano, podríamos hacerlo solo con una mano, ahí perfectamente, pero oye, si queremos profundizar, hacerlo lento y no cansar la mano, lo que hacemos es un refuerzo con la otra y ya escarbamos con las 2 manos y así no fatigamos tanto la mano derecha o la mano izquierda. Tremendamente interesante, chicos. Esto, si se lo hacéis a un paciente, yo muchas veces me pongo por detrás del paciente, le agarro, le digo, ven, túmbate aquí, machote, como si fuera un niño pequeño. Le pongo como al pollo, le pongo así, me siento y le trabajo desde aquí y mis brazos van haciendo los mismos movimientos. También lo trabajo desde el lado, ¿vale? Desde el lado, y así hago los recorridos y me voy para un lado, pero hay veces que me pongo directamente detrás del paciente, le hago que esté con triple flexión para acortar bien la zona visceral y poder trabajar, y si yo le empujo hacia adelante acorto más, y me voy a la derecha, me voy a la izquierda, le voy acortando y viene muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajáis esto despacito con otra persona, con vosotros también, sin haceros daño. Traccionamos, cogiendo aire, nos vamos a la cresta ilíaca, huesecito por debajo del ombligo, estoy atacando por debajo del ombligo.
Cogemos aire. Eso es. Cogemos aire. Soplamos. Recordar que estamos en el colon ascendente. Diez pasadas, llevamos 5. Vamos a 5 más. Abro bien las manos para que lo veáis. Profundizamos y entramos despacito, describiendo una pasada profunda y haciendo que, bueno, no sé si vosotros en vuestro país o cuando erais pequeños coméis una cosa que se llamaba el flash, que es básicamente un plástico y dentro hay un polo de helado con sabor y hacías y lo sorbías y salía el flash hacia arriba. Pues esto es un poco, esto es sacar el contenido de movilizar el contenido que tiene dentro lo que es el intestino grueso y darle una movilidad. Entonces tiene que ser mecánico, de ahí la profundidad de mis manos. Como estáis viendo, sobre todo en esta cámara ahora mismo, mirar cómo entran las manos. Hasta arriba y sin miedo de terminar en las costillas. Vamos con las dos últimas. Os digo 10, podéis hacer 12. Os digo 10, podéis hacer 8. Pero que mínimo. Eso es. Ya hemos hecho descendente, transverso, ascendente. Le hemos dado un toque a la válvula, a ese preámbulo que hay entre esas dos cámaras, ¿no? Tremendamente interesante. Bueno, pues ahora vamos a hacer un recorrido de 10 pasadas sumándolo todo, ya que hemos recogido los peatones que estaban en el tren, en el vagón número 1, número 2, número 3, número 4. Pues en el número 2 les hemos dicho que se vayan al número 1, que es el final. Del número 3, que se vayan al número 1. Y del número 4 al número 1. Y la gente dirá, pero si acabas de hacer 3 zonas, que es descendente, transverso y ascendente. Ya, pero el sigmoides, que es el último vagón, de aquí ya se expulsa, va todo para afuera, es el que se tiene que llenar. Es el que se tiene que llenar y que tenemos que terminar flexibilizándolo. Así que, ¿qué os parece si ahora hacemos una estrategia en la que hagamos ya hemos hecho el recorrido desde del principio al final, ahora vamos del final al principio. Vamos a coger la estrategia de ascendente, transverso, descendente, llegando bien abajo. Volvemos a pasar las manos sin presión, lo hacemos 10 veces, subiendo lentamente, pasando hacia la izquierda, de derecha a izquierda y bajándolo despacito, con cariño, sin hacernos daño. Nos vamos a la cresta ilíaca derecha, juntamos nuestras manos, las reforzamos, vamos hasta la costilla, vamos hasta la izquierda, de derecha a izquierda, y nos vamos bien profundo al primer vagón, ya que es el donde ya se va a terminar. Venga, nos quedan 4 más, ¿vale? Cogiendo aire, soplando lentamente, ya que tenéis que hacerlo a un ritmo suave, lento, como si os fueseis a quedar, como digo yo, a veces hago estos tratamientos y los pacientes se relajan una barbaridad, empiezan a decir, ¡ay, Dios mío, estoy notando una descompresión abdominal, estoy notando que tengo las tripas ahí que están todo el día luchando y se está relajando todo de una manera maravillosa! Así que tenéis que sentir sensación de bienestar. Quien no sienta sensación de bienestar, como os digo con todos los ejercicios, para inmediatamente, quédate viendo el vídeo, comenta con el médico y mira a ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Vamos con las dos últimas, chicos. Estamos haciendo ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Como veis las manitas, haciendo una especie de U invertida, una U invertida, ¿de acuerdo? Lo estáis viendo. Vamos con la última, ascendente, juntando manitas, transverso, despacito, bajamos, descendente y sigmoides, metiendo bien las manitas, chicos, bien las manitas, llegando incluso no a las ínfisis del pubis, pero básicamente llegando a las crestas ilíacas.
Nos quedan dos cosas que son muy importantes, porque estos recuerdos son 10 minutos, 15 minutos, no es más tiempo, incluso se puede hacer un poquito menos de tiempo acortando, pero siempre pasando por estas fases. Vamos a hacer un bombeo en sedestación. Lo voy a intentar hacer hacia adelante a ver qué tal se ve. Y es tan sencillo como la técnica del pollo o del pato. ¿Por qué digo del pollo? Porque es un movimiento así. Con ese ritmo, no con otro. Quedaros con la coña, porque es cierto. Ya hemos hablado de las diferentes estructuras. Si estás viendo este vídeo ya te ha quedado claro que hay un ascendente, un transverso, un descendente, que es un túnel, un túnel, un túnel, y el sigmoides, que es la habitación, el preámbulo, para que todo, pum, pum, se vaya afuera. Pues vamos a localizar nuestras manos a mitad del descendente, podemos poner la mano entre las costillas y el hueso que encontráis, sería la mitad, y lo que vamos a hacer es, con el ritmo que os he dicho, ese movimiento. Con las dos manos, así, pom, 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 ¿vale? Repito el ritmo. ¿Sí? Parece una tontería, pero el ritmo es llevarlo, ¿eh? Vamos a situar nuestra mano tocando el hueso, tocando la costilla, aproximadamente la mitad. Vamos a poner las dos manos, nos vamos a incorporar echándonos hacia adelante, y cuando nos dejamos caer, ¿habéis visto aquí cómo ha caído todas las vísceras sobre mi mano? Es ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos relajamos. Lo vamos a hacer entre 2 y 3 veces. Recordad, las manos aquí, todas nuestras vísceras caen sobre la mano y pom, 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 10 veces. Bajamos, mitad del descendente, todas las vísceras caen, ¿de acuerdo? Ahí lo vemos, y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con una cierta energía, sin que sea un golpe de boxeo, pero sí un pom, 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 un ir y venir con un bombeo. Aquí lo podréis hacer sin hacerlo, sin flexionar, pero creedme que cuando flexionas, empujas al sigmoides hacia la mano empuja hacia el sigmoides, es una técnica muy interesante para terminar. Es más, hay gente que hace esto y después de que ya llevéis un tiempo, se va a generar una evacuación inminente. Vais a tener que salir corriendo y decir, joder, pues me está entrando ganas. Qué bien, ¿no? Por último, vamos a hablar de dos cosas. Una, el bombeo del sigmoides, de esa habitación. Esa habitación ya hemos llevado este es el sigmoides, hemos llevado los que estaban en la habitación número 1, 2 y 3, los que estaban por el intestino ya han pasado y se han movido, todo el agua, y ahora ya lo tenemos todo en una habitación. Para mover esa habitación es muy importante generar un acortamiento. ¿Veis lo que estoy haciendo con la pierna? La estoy acortando y la voy a poner aquí, para que lo veáis, bueno, lo vais a ver ahí muy bien, ahí, vale, venga. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar este hueso. Hay un huesecito aquí en la cadera. Nuestras manos van a coger las vísceras, literalmente van a entrar, por eso tenemos que estar con un poquito de flexión. Dejamos caer las manos, cogemos y pasamos por debajo, junto al hueso, este es el hueso, tenemos que pasar haciendo esto, y tirar aquí, pom, 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 ¿vale? Cojo el hueso, llego al hueso, no paso por detrás del hueso, sino por delante, y voy a tirar hacia mí, ¿vale? Os describo, bajamos las manos, hacemos un triángulo, nos relajamos, porque si no las manos no pasan, y hacemos ese movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y paramos. Tiene que haber un acortamiento, ¿de acuerdo? Me voy a sentar un poquito más para poder entrar mejor, a ver si lo veis un poquito mejor. Mis manos pasan, este es el hueso, nunca llegaré ahí, nunca pasaré de ahí. Mirar cómo entran mis manos, ¿vale? Mirar hasta dónde entran, no sé si sois capaces de verlo bien, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entro y pom, 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 pom. Muy parecido al ritmo del pato, el pollo, lo que hemos hecho antes, pero ya no a la mitad del descendente, sino en el sigmoides, en esa habitación que va a hacer que todo vaya para afuera después. Por último,
una estrategia hemodinámica para trabajar todo el paquete visceral con la respiración, que esto sería el final del final. Nos tenemos que poner con una triple flexión, sentaditos, y las manos van a llegar a los huesos, van a pasar por debajo del ombligo recogiendo todas las vísceras, y ahora consiste en hacer unas respiraciones lentas por la nariz, sacando tripa y exhalar lentamente. Cuando cojamos aire y sacamos tripa, vamos a empujar con las manos hacia arriba. Cuando exhalemos, vamos a dejar caer las manos y ayudarme a profundizar un poquito para cada vez coger más el paquete, para el paquete visceral. Lo que estamos haciendo con eso, si esta almohada, esta toalla fueran las vísceras, lo que estamos haciendo básicamente es las aprieto, las relajo. Y eso básicamente lo que hace es estimular el ritmo sanguíneo de la zona, se oxigena todo, se relaja, se consiguen unos efectos de equilibrio que son muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner las manos, las crestas ilíacas, los huesos por dentro, como si fuera un tazón, cogemos aire, sacando tripa con el diafragma fuerte, cogemos aire, nos acomodamos despacito, dejamos salir el aire, cogemos mucho aire, y lo podemos hacer pues 10 veces. Respirando despacito, dejando caer las manos como si fueran un tazón, un bol que sujetan un bol lleno de fruta y lo levantamos hacia arriba el bol. Sacando la tripa cuando cogemos aire por la nariz, haciendo que nuestro diafragma empuje hacia abajo y hagamos que las vísceras, pues bueno, salga la sangre pobre en oxígeno y entre sangre rica en oxígeno y nutrientes. Cogemos aire. Y por último, cogemos aire. Esta es la novena, vamos a por la 10ª, manos en bol, bien metiditas. Para terminar, podréis volver al principio, quiero decir, lo has hecho bien, lo has hecho genial, estate tranquilo, hay que ir al baño, hay que beber un poquito de agua, hay que portarse bien, hay que hacer deporte, no hay que tener estrés, hay que estar relajado, hay que cumplir unos parámetros de descanso, hay que cumplir unos parámetros de ejercicio, deporte diario, unos masajes de estimulación mínimo 10 minutos, 15 minutos al día, que te van a venir tremendamente bien. Espero que os haya gustado la estrategia, nos vamos con los comentarios y si tenéis dudas, además tengo ahí un par de gráficas y consejos nutricionales, un batido para luchar contra el estrés y un par de estrategias que os van a ayudar contra el estrés también con digitopuntura. ¿Queréis verlo? Pues nos tenemos que ir a sentarnos a la mesa, a echar un vistazo y a seguir este directo para ver ahora vuestros comentarios, porque es el momento de que me preguntéis, oye esto, oye lo otro, y yo intente con cariño solventarlo. Recordad que yo no soy médico gastro, soy fisioterapeuta y mis nociones sobre la digestión llegan hasta donde llegan. Así que vamos con mucho cariño a esta zona del set de grabación y nos vamos a ver ahora las caras aquí con un poquito de, bueno, pues básicamente de ordenador, en el que vamos a ver, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Todo bien? Bueno chicos, como siempre os digo, todos los que estéis por ahí, hola, hola, hola y hola, hola en ese directo. ¿Cómo estáis, chiquets? ¿Cómo estáis? Me alegro de veros a todos, que sé que hay muchos que estáis ahí, que sois ya. Inoska, bueno, la veo aquí, a Claudia también, muy bien chicos. Bueno, vamos con los comentarios, ¿vale? Sobre todo daros unos consejos después de esto que acabamos de hacer.
el paquete visceral. Aquí veis lo que hemos estado hablando de el tema de sigmoides, el tema de el ascendente, por aquí. Ay, vamos a cambiar de color hoy, ¿Qué os parece si le damos un azulito? Sí, un tono azulito me gusta, así. Venga, hacemos la misma línea por aquí. Este es el ascendente, este es el transverso, lo que hemos hecho antes. Muy interesante. A ver, ¿salgo aquí bien? Sí, salgo guapo. Me he cortado el pelo. No sé si os gusta, pero me he cortado el pelo. Es lo que había. Entonces tenemos el ascendente, el descendente aquí, y este es el señor sigmoides. Este trocito de aquí que voy a remarcar, bien remarcado. Este trocito es el sigmoides. Esto ya sería el recto, y por aquí, ¡pup!, para afuera, fuera del vagón, como diríamos. Así que, bueno, es tremendamente interesante conocer que los ejercicios que hemos hecho han sido horarios en este sentido, y también los hemos hecho, en este sentido, también los hemos hecho siguiendo esto, hemos hecho zigzags, ¿verdad? De izquierda a derecha, son muchas líneas, pero sé que lo estáis pillando bien. Y con mucho cuidado, como digo, porque básicamente esto no te puedes hacer daño según lo estás haciendo. Si estás haciéndolo y sientes dolores, pues no es el momento de hacerlo. Os diría, por favor, que os lo toméis con muchísima calma y que vayáis haciéndolo despacito, porque esto hay que hacerlo con cariño, Venga, vamos a ver estos comentarios. Bueno, tenemos por aquí, empezamos, muchas gracias, bendiciones, de Orquídea Jiménez, pues muchas olas y muchas gracias. Ninoska, Kite, Ivana nos saluda, Magda Cornejo nos saluda también, María, Magda Cornejo desde Chile, un abrazo desde España. También tenemos aquí a Oralia, tenemos a Grisel, Eduardo, padezco de colon irritable y debilidad del suelo pélvico, ¿me pueden apoyar? Bueno, Edgar, básicamente la limitación del suelo pélvico, tanto en hombre como en mujer, se trabajan con ejercicios de Kegel, ¿de acuerdo? Entonces los ejercicios de Kegel básicamente vienen a ser entre, por ejemplo, en la mujer trabajamos mucho la sensación de aguantar el pipí, que lo aguante durante unos segundos, la deje sacar, lo eche, aguante unos segundos y lleve la respiración. Podemos hacer un día de suelo pélvico, algún tipo de vídeo, algún tipo de formación, pero esa es tu gimnasia. Deberías de hacer gimnasia hipopresiva. Me lo voy a poner por aquí, te voy a poner unos ejercicios que te van a ir bien. Hipopresivo. Te lo voy a poner luego en el chat, un enlace que vas a poder visitar, ¿de acuerdo? El suelo pélvico, mira, aquí lo vamos a poder muy bien. Lo vamos a poder ver estupendamente. Ahí tenemos el suelo pélvico. Todos estos músculos conforman el suelo pélvico. Todo esto que veis aquí, el elevador del ano, ¿de acuerdo? Todo lo que es el pubo anal, el iliococígeo, tenemos por aquí pubococígeo, entiendo que será este. Sí, efectivamente. Entonces, ahí tenemos los músculos del suelo pélvico. Claro, si esto no va bien, esa bomba, que es la base donde se sustentan las vísceras, pues empieza a haber problemas viscerales porque esto tiende a caer. Y claro, como esto tiende a caer, pues se transforma en un verdadero problema. Si esto cae hacia abajo, porque no hay buen suelo pélvico, pues es un problema. Así que luego te pongo uno de los ejercicios que te van a empezar a venir bien para tonificar ese suelo pélvico. El colon irritable es buena alimentación y buena gimnasia. Tenemos aquí a Claudia Gross. Hola, Víctor. A los compañeros, saludos desde Argentina. Por supuesto, hombre. Hola a todo el mundo. Ninoska también nos saluda. Raquel Rincón. ¿Este masaje es bueno para los que tienen muchos gases? Mira, Raquel, este ejercicio no es que sea bueno para los que tenéis muchos gases. Es que va a ser un antes y un después. Como siempre le digo a mi hija tiene 4 años y le digo, mira, hija, mejor fuera, hay más espacio fuera que dentro. Entonces, si tú tienes ganas de tirarte un pedete, aléjate un poquito de lo que es la gente, te tiras tu pedete y te vuelves, porque tampoco se trata de rajarse, como dice ella, delante de todo el mundo, pero es muy importante evacuar ese gas, ¿de acuerdo? Porque no tiene ningún tipo de misión que favorezca al intestino, entonces mucho mejor fuera. Hemos trabajado las diferentes fases de izquierda a derecha, movilizando todo lo que son los contenidos, el contenido fecal que tiene el intestino grueso. Lo estáis viendo aquí, el intestino grueso, como hemos dicho, el ascendente, aquí está la válvula iliofecal, bueno, vale, no sale, el transverso, el descendente y el sigmoides. Si tú movilizas toda esa zona, vas a movilizar gas. Si movilizas gas, vas a tener más pedetes y te va a venir tremendamente bien para no sentirte inflada, congestionada.
inflamada. Así que es tremendamente positivo, ¿de acuerdo? A por ello. Llegado a este punto, también os diría que una estrategia de levantar piernas a la hora de ir al baño os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Vamos a ver, tenía aquí una foto que me ha gustado, que la he visto antes, a ver si la puedo sacar, y es esta. A ver, vamos a ver a los compañeros a quién les vamos a ver. Bueno, vamos a intentar ampliar. Vamos a intentar guardar imagen y verla bien. Venga, vamos a ver, defecación, guardar. Vamos a verla aquí, mirad. Esta foto parece una tontería, pero esto es buenísimo, buenísimo hacerlo cuando uno tiene estreñimiento. Cuando uno no levanta las piernas, en la figura número 1, está sentado, el músculo puborectal, como veis aquí, estrangula lo que es el recto. Ese ángulo no es correcto y tiene que hacer fuerza para pasar la C. Tiene que haber más presión para que pase por aquí. Para que pase por aquí, es mejor levantar las piernas, como estáis viendo, en este asiento, simplemente levantando un poquito las piernas, este ángulo decrece, no hay tanta tensión en toda la musculatura puborectal y podéis evacuar mucho mejor. Así que es tremendamente interesante generar este levantamiento de piernas para todos los que tengáis un estreñimiento, ¿vale? Súper importante. Lo tenía aquí apuntado. También los probióticos y los prebióticos. Y diréis, bueno, pero ¿qué es un probiótico y qué es un prebiótico? Pues los prebióticos son alimentos o suplementos que contienen pues, microorganismos vivos destinados a mantener, mejorar las bacterias buenas que decimos, ¿no? Del organismo. La microbiota, ¿de acuerdo? Del cuerpo. Los prebióticos, sin embargo, son alimentos que generalmente con alto contenido en fibra que actúan como nutrientes para la microbiota. Uno es los bichos, que es la microbiota, esas bacterias buenas, y luego el alimento que le damos a esa microbiota para que esté fuerte y pueda hacernos, nos pueda ayudar. Hidratación, hablamos mucho de hidratación. ¿Cuánto bebemos, Víctor? ¿Cuánto? 1 litro al día. Si toda la comida tiene agua, 1 litro al día, pero 1 litro al día, no medio, no 1,5 litros, que tampoco pasaría nada. 1 litro al día. Deporte diario. Si no hacéis deporte diario, toda esta musculatura cuando se bombea, mira, aquí lo tenéis. Vamos a meter una capa muscular más, a ver si vemos algo. Mirad. Este es el transverso, ¿de acuerdo? Músculo transverso del abdomen. Fijaros, si nos cargamos uno, a ver, ocultar, el bombeo que le está pegando continuamente a lo que es el colon, haciendo un movimiento de bombeo, pum, 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 pum. Eso es una auténtica maravilla para que todas las heces se muevan hacia donde se tiene que ir, toda la materia fecal llegue y al final pues podamos ir al baño de una manera natural, constante y regular, ¿de acuerdo? Los masajes diarios, los masajes que te he propuesto, tenemos que hacerlos a diario. Prueba a hacerlos 1 mes, 2 meses, verás cómo vas a estar muchísimo mejor, pero vamos, te lo juro por lo más sagrado, que todo el mundo mejora si haces todo lo que te estoy recomendando. Si tomas un laxante químico a diario o casi a diario para poder ir al baño, pues te vas a volver dependiente. Y no solo eso, va a llegar un momento en que no te haga efecto. Así que ten muchísimo cuidado con eso, ¿de acuerdo? Si estás con mezcla de estreñimiento y diarrea, pues a lo mejor tienes un colon irritable o una enfermedad de Crohn. Eso hay que diagnosticarlo con el médico. Por favor, vamos al médico a ver qué nos viene bien, qué no nos viene bien, cómo lo hacemos o cómo lo dejamos de hacer, ¿de acuerdo? Muy importante. Venga, más comentarios, que nos hemos parado aquí, bueno, pues con el tema de los gases. Saludos desde México, nos dice Mirtala. Para el movimiento intestinal, mucho, sobre todo en las noches, estreñimiento severo. Sí, bueno, pues oye, anímate a hacer esta práctica que te he comentado. Ahora os voy a poner un vídeo, si queréis, si vosotros queréis, podemos poner un vídeo de unas recetas que os ayudan, a movilizar bien todas las vísceras, aumentar la motilidad visceral para ir mejor al baño. Entonces yo ahora si queréis os lo pongo, tenemos aquí una noticia, que os la voy a poner ya aquí. Vosotros ponéis esto aquí, vais a poder acceder a esta noticia de aquí y vais a poder ver estos estupendos vídeos, en el que en el primero hablamos de puntos viscerales, ¿qué podemos hacer
para aumentar e ir mejor al baño. Puntos de digitopuntura, tremendamente interesante, ¿eh? Está todo en el enlace que os he pasado, ¿eh? Entonces, esto es algo que se puede probar y se puede añadir a lo que es el masaje. Por supuestísimo que sí, podemos hacerlo, ¿eh? Y os lo recomiendo. Más cositas que tiene esta noticia, además de este pedazo de vídeo que sale ahí Rubén, te explica, bueno, subir las piernas, como os he dicho. Tenemos aquí otro vídeo de la compañera, este vídeo, estreñimiento, de una manera natural, te explica cómo hacer un batido, muy interesante. Ahí tenemos semillas de chía, estos son judías umeboshi, lo que veis aquí abajo, y también esto, ahora ya no me acuerdo, hay que verse el vídeo, chicos, para verlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí a la izquierda estamos viendo en este bote blanco cómo ha preparado todo, y os dejo el enlace, claro que sí, hombre, compartir, queremos este enlace, copiar, para ponerlo aquí directamente. Es un vídeo que se ha visto cerca de 3 millones de visualizaciones en el canal. Algo hará bien esta señorita que se llama Andrea, que es nutricionista, y que podéis coger cita con ella si queréis a nivel de, bueno, tener una asesoría nutricional, ¿eh? Sesión online de nutrición o sesión de fisioterapia de nutrición. Somos un gran equipo, también psicología. Y básicamente este vídeo es una bomba, pero es que luego aquí también le dije, oye, ¿por qué no hacemos un batido especial, algo rapidito, algo que podamos pues tomar por casa, que nos venga tremendamente bien tomarlo? Y dijo, venga, vamos a hacer uno con avena, vamos a hacer con un poquito de yogur, con algo, cosas que tengamos en casa. Y este vídeo también es una auténtica pasada, chicos. Os lo recomiendo que lo veáis. Está todo dentro de la misma noticia, ¿vale? Aquí tenemos las semillitas de chía y aquí pues la vemos cómo va a hacer el batido directamente. No os lo pongo porque, bueno, pincháis el enlace, lo veis vosotros tranquilamente. Por aquí vamos a ver ahora ya más comentarios, ¿vale? Tenemos también a Claudia Gross, que dice que hola Ninoska, que se saludan ya aquí, claro, son tertulianas, pues se van saludando. Excelente masaje, pues me gusta que te guste. Tenemos a Lea Perry, bien hecho. ¿Tardas en explicarlo? Bueno, tardo en explicarlo, no sé si es una pregunta o una afirmación. Tardo lo que puedo y como puedo, así que ahí está explicado ya. ¿Qué pasa con las personas que tienen una eventración? ¿Pueden hacerse estos masajes? Muchas gracias. Bueno, una eventración entiendo que es una hernia en el que las vísceras salen a través de la pared de los músculos que hacen el abdomen. Entonces, si no pasa por la eventración o por esa hernia, no veo mayor problema. Lo que no puede ser es que tengamos una eventración y por eso mismo no podamos hacer ningún tipo de movilidad intestinal. Lo que hay que hacer es solucionar cuanto antes esa eventración, preguntarle al médico si podemos hacer este tipo de terapias y hacerla. Pero ya te digo yo que no veo mucho problema si no pasas directamente por encima, ¿vale? Tenemos a Raquel Rincón. En caso que no se pueda hacer este masaje, ¿en qué casos no se puede hacer este masaje? Ah, vale, perdona, una muy buena pregunta. Pues ¿en qué casos no se puede hacer? En casos de que produzca dolor. Tú te lo estás haciendo y te produce dolor. En caso en el que la tripa esté muy roja, muy hinchada y la mano no entre, porque esté defendiéndose o esté en un estado inflamatorio, ya sea viral o bacteriano, muy grande. Las cosas no se pueden hacer con sentido común. ¿Qué quiero decir con sentido común? Mucha gente me dice, Víctor, ¿me puedo dar un masaje? Víctor, ¿puedo hacer un estiramiento? Puedes hacerlo siempre que tu cuerpo te lo agradezca. Durante, antes y después te tienes que encontrar mejor. Si tú te encuentras peor, no lo vas a hacer. Entonces, cuando tenemos muchísima fiebre, cuando tenemos la pared abdominal como una roca o la tenemos muy roja y muy hinchada, tampoco podremos hacer este tipo de terapias cuando estemos en un estadio muy agudo. Entonces esto es para hacerlo a diario, pero si estamos muy mal con dolor de tripa, pues no se puede hacer. O el médico nos dice que no toquemos las tripas porque no. O hemos salido de una cirugía y la cicatriz está blanda. O tenemos un proceso tumoral. Pues mejor no estar dando masajes porque estimula el metabolismo y nos tienen que dar el ok, ¿de acuerdo? Así que Raquel, tremenda pregunta, un pollo punto para ti. Me ha gustado mucho esta pregunta, pero espero haberte solucionado. Hola, buenas tardes desde Venezuela, nos dice Beatriz. Pues hola, Pablo Canales, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. María de Los Ángeles, hola Víctor, buenas tardes. Pues buenas tardes María, buenas tardes. Nelson Loiza, buenas tardes, muchas gracias por sus enseñanzas. Cómo me gusta
básicamente enseñar lo que sé para que todo el mundo salga beneficiado. Así que, chicos, aprovecho para deciros, darnos un like, suscribiros, compartir este contenido con vuestros seres queridos, porque es la única manera que tenemos de seguir haciendo contenidos y seguir haciendo directos. Así que os animo a que lo hagáis. Venga, chicos, seguimos. Tenemos aquí saludos desde El Salvador, Rodialont. Pues saludos. Claudia Gross nos dice hola Víctor, hola María, saludo aquí a todo el equipo. Aquí ahora es la hora del almuerzo en Argentina, Víctor, van a venir súper bien para la digestión. Vale, la digestión, vamos a diferenciar aquí una cosa, Claudia. Tú la digestión déjala tranquilita, ¿de acuerdo? Deja 1 hora, 2 horitas de digestión y luego ya practica esto, ¿de acuerdo? Porque si estamos, llevamos toda la sangre al estómago y estamos ahí primero con el estómago, luego con el duodeno, luego con el yeyuno, y tiene que ir fase por fase. Si nosotros estimulamos muchísimo el ascendente, el descendente y el sigmoides, cuando la sangre tiene que estar en otro lado, podemos hacer que la digestión al final no sea buena del todo. Así que estate 1 horita, 2 horitas tranquilamente después de la digestión y luego ya, si quieres, empezamos a hacer las estrategias de movilización, ¿vale? Así que es buena, gracias a tu pregunta, gracias a tu afirmación, nos ha salido una buena recomendación, que es, hay que hacer la digestión sin ayudas, despacito, tranquilo, y luego ya a las 2 horas empezar a hacer esta estrategia, ¿vale? María de Los Ángeles, hola Claudia Gross, se saludan entre ellos. Pongo aquí 2 enlaces con los que quiero que os metáis y que bicheéis y que echéis un vistazo y que, como os digo, chicos, os ayude a salir de estos tramos. Aquí también tenía esto de osteopatía visceral. Mirar, este soy yo haciendo osteopatía visceral, cómo meto las manitas en la tripita y ayudo a la gente a evacuar, a movilizar, a dar una vuelta por sus intestinos. Y es algo que podéis probar también, la osteopatía visceral, ya que bueno, todo nuestro sistema parasimpático y todo nuestro sistema simpático conecta con las vísceras y hace que la estimulación sea redonda, por decirlo de alguna manera, y hay que trabajarla bien a través de la columna y a través de la manipulación visceral, como estáis viendo aquí. Esto lo hacemos en nuestras clínicas que tenemos en Madrid. Si te han surgido dudas a día de hoy, en este momento, pues te puedes meter aquí, te metes en servicios, te metes en fisioterapia, en servicios, a ver dónde tenemos puesto, en servicios online, y te vienes y quieres hablar conmigo o con alguien del equipo, hacemos una consulta, una fisioterapia online, al igual que hacemos fisioterapia online, ¿de acuerdo? Donde hacemos, pues aquí te explicamos cómo lo hacemos. También podemos hacer nutrición, podemos hacer psicología, podemos hacer una serie de cosas que os van a venir estupendamente bien. Chicos, no queda mucho más en esta caja de sorpresas que hemos preparado para hoy, con ese sigmoides por ahí que lo veis tan bonito como aquí. Esto es lo que hay que atacar, ¿de acuerdo? El colon sigmoides. Muchas gracias, nos ponen aquí Arlene, efectivamente, Arlene, excelente información. Viviana, Lorena nos saluda desde Chile. Claudia, perfecto, muchas gracias Víctor, Ninoska, gracias a ti por vernos como siempre. Víctor, quisiera tener una consulta online contigo. ¿Se puede hacer? Siempre, pues claro que sí, os lo acabo de comentar. Venga, os voy a poner el enlace de esta consulta online. Copiar enlace, lo voy a poner aquí para todo el mundo que quiera. Bueno, pues estamos media horita hablando de cuál es tu problema, qué haces, qué estrategia utilizas, cómo lo haces, te enseño ejercicios, te doy material, te digo léete esto, haz esto, y bueno, pues la gente suele ir hacia adelante. También a veces me cruzan con compañeros que viven en otros países y les recomiendo, oye, ¿por qué no trabajas esto? ¿Por qué no trabajas esto de esta manera y pruebas y tal? Y oye, pues es un acercamiento a otros profesionales que viene muy bien y que la gente pues le va estupendamente. Y muchas veces, sobre todo lo que hago, chicos, que yo no hago magia, es estudiar qué no se hace para empezar a hacer cosas distintas. Ese es el secreto de la masa, el secreto de mis guisos. Estudiarlo todo mucho y ver, ¿tú qué no estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? A ver, ¿cómo cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y siempre hay muchas estrategias que por desgracia no se sopesan. Así que nada, chicos, ahí os dejo el enlace. Nos dice Claudia sobre columna, esta sería mi consulta, voy a ir directamente a la página, un millón de gracias. Sí, bueno, la columna es
un gran adversario que tenemos los fisios y que tenemos que saber trabajar con ella. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, solo, sin ayudas, de una manera natural, ejercicio terapéutico que te va a venir tremendamente bien. Claudia, te animo a que cojas esa cita online y a todos vosotros que lo que queráis, aquí estoy para vosotros. Poco más. Cerramos la ronda de consultas, muchos besos, muchos abrazos, muchísimas gracias a todos por estar ahí cada día, cada martes vamos a seguir haciendo directos, vamos a hacer todo lo que podamos por echaros una mano y hasta el próximo martes a las 6 de la tarde, hora española, en tu país, siempre os dejo el ribete de a qué hora sería. Así que muchísimas gracias por venir, gracias a todos, un abrazo bien fuerte, adiós, adiós, hasta la curación y más allá, adiós, adiós.